No hemos encontrado un título mejor que este segundo encuentro sobre estados de los estudios acerca del peronismo en su segunda época, 1955-1966. Hace un año más o menos, un poco menos de un año, organizamos el primero, cuyo resultado nos animó a organizar el segundo. Básicamente se trató de una reunión de personas, de colegas, de académicos que estaban trabajando distintas líneas de investigación, distintos proyectos, o que estaban a punto de terminar una serie de obras, algunos que las estaban iniciando también y que tuvieron a bien amoldarse a esta propuesta que tuvimos de poner en común, de poner en consideración de un conjunto más vasto, con un espíritu de amplia colaboración y de confianza, los resultados de las investigaciones que estaban teniendo o que ya habían empezado, o que ya habían terminado en algunos casos. Bueno, digamos, no tengo más nada que decir este agradecimiento, y lo ponemos en contacto ahora con Darío Pulfer, que en realidad es la persona que brinda el ámbito y quien más esfuerzo hace para que todo esto se pueda realizar. Bueno, buenas tardes, gracias a todos por venir. Yo reitero algo que decíamos en la primera reunión. Iniciamos el ciclo del Centro de Documentación sobre el Peronismo con una serie de jornadas orientadas a ver el estado de los estudios del primer peronismo, 46-55, eso lo hicimos al iniciar, que era como una cita obligada. No es el periodo menos estudiado, quizá el que estamos ahora nosotros abordando sea el que más necesidad de concentración, estudio requiera, por algunas de las explicaciones que los expositores de la primera jornada dieron. El enamoramiento con los 70 dejó en el medio este periodo, al que muchas veces se aproxima a través de memorias o de algunos textos que pasaron a marcar interpretaciones, y que al ir apareciendo nueva documentación o nuevos materiales hay que poner rápidamente a revisión. Esa es un poco la experiencia que estamos teniendo en un trabajo compartido con Julio, tanto de la documentación relativa al archivo Cook, que está en la Biblioteca Nacional, como de periodos que siguen a en el que aparecen piezas o cuestiones que hacen tambalear fuertemente ideas o datos que teníamos como muy firmes. El sentido de esta jornada quizás no sea presentar novedades, sino generar un espacio de intercambio con quienes vienen trabajando en el tema, para que después de las presentaciones haya preguntas también referidas a estos repositorios documentales o por dónde van las inquietudes de los investigadores. No solo lo que se expuso ya en los papeles, sino aquello en lo que cada uno viene pensando y trabajando en el momento. Les agradezco muchísimo la disponibilidad de todos los que se prestan a hacer este ejercicio. Lamentablemente Cristina Torti nos avisó hace rato que no puede estar, entonces vamos a arrancar la primera mesa con Fabián Bosoer, que va a estar centrada su exposición en torno a Rodolfo Puiggrós y el Masla, y luego Martín Rivadero, que va a abordar la figura de Ramos. Había puesto el título Vivir sin Perón. Veremos qué hay detrás de eso. Así que, Fabián. Bueno, muchas gracias por la invitación.
Ya creo que es la segunda o tercera vez que participamos en jornadas del CEDIMPE, que permite generar un ámbito en el que los trabajos en progreso, las revisiones, las relecturas, las recuperaciones de material nos permiten también cotejar un poco avances en investigaciones y desarrollos que ulteriormente pueden volcarse en publicaciones o en jornadas y seminarios. En este caso, lo que me propuse traer un poco a la mesa y en el marco de estas reformulaciones, de los estudios sobre el segundo peronismo y las reformulaciones de la izquierda, es un camino subsidiario de otro previo que tiene que ver con los desarrollos que encontramos en los archivos Hoover hace 3 años con las cartas de Perón en el exilio que se plasmaron en este libro, El exilio de Perón. Y allí particularmente yo encontré como carpetas que me parecieron sumamente reveladoras con material que constituye una verdadera cantera para cotejar con los estudios historiográficos y con las fuentes primarias que tenían que ver precisamente con los intercambios epistolares de Perón con una serie de referentes locales, muchos de ellos intelectuales y entre ellos particularmente Rodolfo Puiggrós. Eso se plasmó en un capítulo que yo titulé Revolución y Contrarrevolución en la Argentina de los años 60 y que de alguna manera prefigura, funciona como una suerte de germinación de lo que en los 70 se va a desarrollar en el enfrentamiento violento al interior del peronismo y por fuera del peronismo como una suerte de guerra civil entre quienes entendían el regreso del tercer peronismo como una revolución nacional y quienes la entendían como una restauración o una contrarrevolución destinada a abortar esa revolución en curso. Dentro de ese material, particularmente, la idea era focalizar hoy, y en este trabajo, que era un poco lo que estuve trabajando últimamente, en esta idea del MASLA, del Movimiento de Acción y Solidaridad Latinoamericana, que Puiggrós pergenia de alguna manera, idea y le transmite a Perón y se traduce en este pequeño capítulo que yo les voy a compartir ahora. Por eso mismo, la referencia principal que tomo es estas cartas de Puiggrós, que van desde el 59 al 72, pero particularmente entre el 68 y el 69 y el 70, se refieren precisamente a lo que está ocurriendo en el panorama nacional y regional. Por otro lado, hay una serie de publicaciones en la revista Envido, dentro de las cuales hay un muy interesante reportaje de Tomás Arabí a Rodolfo Puiggrós, contemporáneo con la gestación y creación del MASLA. Y finalmente las propias fuentes directas, que son los trabajos de Puiggrós. Contemporáneamente él escribe y publica El peronismo y sus causas, dentro del cual hay un prólogo de Perón desde Madrid que me resultó particularmente importante para cotejar con el intercambio epistolar entre ellos. Durante su exilio en Madrid, que se extiende entre enero del 60 y junio del 73, el expresidente Juan Domingo Perón mantuvo una línea abierta de contacto permanente e intercambio epistolar regular con diversos referentes políticos e intelectuales que desde la Argentina le expresarán su adhesión, interesados en acercarle ideas sobre cómo organizar las actividades de resistencia y oposición, enfrentando la proscripción, manteniendo unido al movimiento peronista y evitando la dispersión de sus filas. Uno de ellos es precisamente Rodolfo Puiggrós, por entonces connotado intelectual, militante político e historiador, con una prolífica producción ensayística como referente del llamado nuevo revisionismo.
Sus libros, Historia crítica de los partidos políticos argentinos, Pueblo y oligarquía y las izquierdas y el problema nacional, entre los principales escritos y publicados entre el 56 y el 67, habían tenido una considerable repercusión en los ámbitos políticos, universitarios e intelectuales, con ascendiente en los sectores juveniles que abrazaban los ideales de la Revolución cubana, mientras luchaban por el regreso de Perón de su exilio en la España de Franco. Con antigua militancia en el Partido Comunista, del cual se había alejado en disidencia con las posturas de su conducción frente al gobierno de Perón, Puiggrós era uno de los principales ideólogos y exponentes de la izquierda nacional, corriente en la que convergían diferentes vertientes del marxismo y el peronismo. Puiggrós mantenía una comunicación epistolar periódica con Perón, por lo menos desde 1959, y lo visitará en un par de ocasiones en su residencia de Puerta de Hierro en Madrid. Al comenzar el año 68, los intercambios entre ambos se hacen más frecuentes y en sus cartas Puiggrós se refiere concretamente a la organización de cuadros juveniles para la lucha armada como parte de un proceso revolucionario. La actividad político-intelectual tiene para él una directa expresión práctica que no reconoce otras instancias de mediación o eslabones intermedios. El 15 de enero de ese año 68, tan particular, Puiggrós le informa al líder en el exilio sobre la creación de un comando revolucionario peronista, del cual es uno de sus principales animadores, cuyo propósito, le señala, es conquistar el poder e implantar una dictadura popular en la Argentina. Entre 1969 y 1970, el historiador e intelectual militante se había postulado como una suerte de delegado personal para representar a Perón en misiones especiales en el exterior. Y lo hará concretamente en 2 viajes, uno a Bolivia y otro a Chile, para transmitir sus saludos y apoyos a los recientemente asumidos presidentes de esos países, el general Juan José Torres, el 7 de octubre de 1970, y Salvador Allende, pocas semanas después, el 3 de noviembre de ese año. Se observaba en ambos casos como ejemplos, estos 2 casos, el de Torres, el de general Torres en Bolivia y el de Salvador Allende en Chile, como ejemplos del avance de un mismo proceso revolucionario y antiimperialista en América Latina. El general Torres en Bolivia había llegado al poder como consecuencia de un levantamiento cívico-militar que removió a otro general, Alfredo Obando, y Allende en Chile por el triunfo en las urnas de una coalición de partidos de izquierda que prometía una transición pacífica al socialismo. Hacia fines de diciembre del 70, Puiggrós le escribía a Perón sobre la causa que seguramente los futuros historiadores definirán, le dice, como la del siglo de Perón en la Argentina. En esa carta se refiere concretamente a los frecuentes contactos a través de conferencias, cursos, mesas redondas y entrevistas que él mantenía con jóvenes, obreros, estudiantes, profesionales y empleados, los que le permitían asegurar, cito textual, que la nueva generación avanza desde diversos orígenes ideológicos y políticos, católicos, izquierdistas, nacionalistas, radicales, y por también diversos caminos hacia un objetivo común, el socialismo, concebido como la lucha hasta sus últimas consecuencias del nacionalismo popular revolucionario cuya expresión dinámica de masas se totaliza en el peronismo. Esta carta, fechada el 27 de diciembre de 1970 y con remitente en el departamento de Puiggrós en el barrio de Congreso, fue entregada en mano a Perón por el mayor Bernardo Alberte, que oficiaba como delegado y hombre de confianza del líder en el exilio. Allí, en esa carta, Puiggrós escribe, entre otras cosas, que el proceso de peronización masiva del estudiantado constituye una prueba concluyente de la tendencia insurreccional en marcha en la Argentina. Escribe que por primera vez al cabo de décadas de abstractas programaciones, el peronismo había creado las bases y puntos de partida de esta estrecha alianza obrero-estudiantil. Que los partidócratas liberales de la derecha, del centro y de la izquierda, según una anacrónica tricotomía, dice, están perdiendo para siempre uno de sus baluartes, en ocasiones el decisivo para ellos, desde el cual introdujeron durante un siglo el colonialismo cultural complementario del político y del económico.
Continúa diciendo que la táctica pacífica lleva a la claudicación y a la derrota, si no la respaldan posiciones de fuerza que obliguen al enemigo a rendirse ante nuestra voluntad de lucha. Aún en el caso extremo que su descomposición interna, se refiere al régimen militar, y su soledad política no le dejen al gobierno otra alternativa que convocar a elecciones con absolutas garantías que aseguren la victoria y la toma del poder por el peronismo, las posiciones de fuerza, las masas más las armas, son indispensables para la realización del plan justicialista. Escribe además Puigros que desde abajo se desarrollan tendencias convergentes hacia el ya mencionado objetivo común, y lo cita textualmente: curas del tercer mundo, montoneros, logias militares, integralismo, agrupaciones juveniles, franja morada, etc. Y que confían alcanzarlo por el camino de la insurgencia, masas más armas, reitera. No aceptan ser arrastrados al campo artero e impopular de los comicios, pero si las circunstancias obligaran al gobierno a convocarlos, saben que conquistaremos el poder con la lucha en fábricas y calles. Contextualicemos diciembre del 70, meses después del Cordobazo, renuncia de Onganía, secuencias que tienen que ver con la desembocadura final de la dictadura de la llamada Revolución Argentina, y el mayor Alberti como delegado informal en ese momento, no oficial, entre Perón y distintos referentes de la resistencia peronista. En la última parte de esa carta, que está acá, en todo caso, si quieren cotejarla, tengo a disposición en la última parte de esta carta de noviembre del 70, Puigros le informa a Perón sobre las gestiones realizadas como representante del líder del movimiento en el exterior y le comenta pormenores de los viajes que realiza a Bolivia y Chile, incluyendo los inconvenientes. Es todo un capítulo muy interesante de esa carta en la que él le cuenta todas las alternativas que se suceden en su viaje a Santiago de Chile, en el que se ve sometido a distintos incidentes, todos ellos vinculados con la existencia de otros delegados peronistas en esa misma comitiva que trabajan unos en contra de otros. Allí mismo le dice: de nuestro acierto en la política interna depende también nuestro acierto en las relaciones políticas con los movimientos y gobiernos nacionalistas populares revolucionarios de nuestra América. Usted me expresó en Madrid, le dice Puigros, y reiteró en cartas posteriores la trascendencia que asigna a la coordinación de objetivos y tareas con esos movimientos y gobiernos. Hemos llegado a una etapa en la lucha contra el enemigo común en la que la solidaridad latinoamericana se hace impostergable para enfrentar a la estrategia del imperialismo yanqui con nuestra propia estrategia global. La acción peronista debe proyectarse, le dice, y al hacerlo se afirmará definitivamente más allá de nuestras fronteras a un nivel emancipador superior al que tuvo la empresa sanmartiniana. También en el reportaje con Sarabí en Envido, Puigros compara el MASLA con el plan de operaciones de Moreno y lo coloca en un nivel comparable con la gesta emancipadora de San Martín. Como parte de esta estrategia de proyección regional, estábamos en esa carta en diciembre del 70, a comienzos del 71 Puigros participa en la creación del Movimiento Argentino de Solidaridad Latinoamericana, el MASLA, que estaría presidido por Perón y del cual Puigros sería el secretario general, acompañado por Bernardo Alberti, entre otros. El objetivo, dice, es iniciar conversaciones y vínculos con los movimientos emancipadores del continente iberoamericano, con la convicción de que es la lucha misma la más efectiva y eficaz forma de ejercitar la solidaridad con los revolucionarios que combaten en cualquier rincón de nuestra América o del mundo. Puigros define allí al MASLA como un movimiento pura y exclusivamente argentino que busca estimular y unirse a movimientos similares que surjan en otros países, con bases también nacionales, para coordinarse todos con una sola estrategia frente a la estrategia única que tiene el imperialismo con nosotros. Al mismo tiempo explica por qué Perón debía ser naturalmente quien liderara dicho movimiento latinoamericano. El hecho de que la presidencia del MASLA sea ejercida
por el hombre más representativo del pueblo argentino, por el líder indiscutible de la lucha nacional emancipadora, le dice Puiggrós a Perón, explica claramente cuál es nuestra razón de ser y cuáles nuestros objetivos. En agosto del 71, meses después, Perón recibe una nueva carta de Puiggrós, dirigida, como ya era su costumbre, a mi querido general, en la que éste continúa reseñando su intensa actividad política en el país y su papel como formador de opinión en los medios estudiantiles, en el peronismo de base y en grupos afines en países limítrofes a través de la acción del MASLA. En esta ocasión, el portador de esta carta, agosto del 71, será Atilio López, uno de los líderes del sindicalismo combativo en Córdoba, que había tenido papel protagónico en las jornadas del Cordobazo meses antes, en mayo del 69. Allí describe Puiggrós un cuadro de creciente radicalización del proceso político que considera favorable a los propósitos del peronismo revolucionario. Es manifiesta asimismo su desconfianza hacia una desembocadura electoral y explícita su postulación de un cambio que debía incluir la destrucción del Estado liberal oligárquico y la creación de un Estado popular. Allí le afirma que está en marcha desde abajo un movimiento de masas todavía inconexo y sin una dirección local que no podrá detener o desviar ni el aparato represivo del gobierno y del ejército, y cita aquí, ni las formaciones macartistas que se están organizando. Allí le dice que ese movimiento tiene por objetivo la conquista del poder sobre la base de la única consigna unificadora, Perón presidente. Que nuestra gente, le dice, comprende cada día con mayor claridad que no se trata de elegir entre la violencia o el voto, sino que todos los caminos y medios son buenos, en tanto conduzcan a la instauración de un poder popular bajo su liderato. Allí le dice que urge subrayar también la solidaridad activa con los movimientos y gobiernos nacionalistas populares y socialistas de América Latina. Y sobre este último punto, Puiggrós le comenta a Perón que el MASLA sigue ampliando sus contactos con gentes de los países vecinos y creando núcleos en nuestro país. Hemos comprobado que militantes de otros partidos encuentran la posibilidad de acercarse al peronismo y aún de hacerse peronistas, pero la verdad es que todos comprendemos que lo mejor que puede hacer por la solidaridad latinoamericana reside en promover el gran cambio en la Argentina. Concluye con augurios para el año venidero. En 1971, mi general le dice: ya no es la mera ocupación del gobierno lo que el pueblo argentino quiere para su líder. Quiere el poder total y la destrucción de la antipatria. Quiere que no se reproduzca un septiembre del 55 y que el cambio sea definitivo. Esta es la tarea que se asigna a una juventud dispuesta a todos los sacrificios y de quienes, no siendo jóvenes, hemos entregado nuestra vida a la lucha por la emancipación nacional de nuestra patria y la hegemonía social de los trabajadores argentinos. Estas cartas tienen muchos más de estos párrafos que, a mi juicio, contienen una intensa y profusa lectura que se presta a sublecturas, a interpretaciones a la luz de la historia. Yo simplemente quería reseñar algunos de estos párrafos para ubicarnos en el 73 como revolución o contrarrevolución, la llegada del tercer peronismo. El desenlace de este capítulo de nuestra historia correrá por otros cauces: una desembocadura electoral acompañada de una extraordinaria movilización popular, un tumultuoso regreso de Perón al país con derivaciones trágicas, la fallida bienvenida multitudinaria derivará en la matanza en las inmediaciones del aeropuerto de Ezeiza, protagonizada por sectores internos opuestos allegados a la conducción peronista, y un retorno del peronismo al gobierno y de un Perón ya anciano a la presidencia, asignado por enfrentamientos intestinos que tendrán una creciente carga de violencia, violencia que de alguna manera estaba anidada también en los años de la resistencia. Rápidamente, la mayoría de los aquí presentes ya lo saben, Puiggrós será designado rector interventor en la Universidad de Buenos Aires el 29 de mayo del 73, 4 días después de la asunción de Cámpora, obligado a renunciar el 1 de octubre de ese año, días antes de que Perón asumiera su tercera presidencia.
El cruento golpe de Estado en Chile, el 11 de septiembre de ese año, tendrá su correlato en nuestro país con un incremento exponencial de la violencia política y la represión, y una primavera democrática que durará muy poco, estropeada por el fuego cruzado entre la insurgencia de las organizaciones armadas y la contrainsurgencia de las fuerzas estatales y paraestatales de represión, que signará la suerte del tercer gobierno peronista. Ambos brazos de esa pinza fueron alimentados durante los años de la proscripción y la resistencia, no solo por el antagonismo entre peronismo y antiperonismo, y aquí la hipótesis fuerte que plantea este trabajo, sino también por el existente al interior del peronismo. La mayoría de los protagonistas de esta historia, que acabo de reseñar muy sucintamente, terminarán muertos o asesinados. Además del presidente Allende, que pierde la vida durante el bombardeo en el Palacio de la Moneda en septiembre del 73, días antes de la asunción de Perón en la Argentina, el expresidente boliviano Juan José Torres, asesinado también en Buenos Aires el 2 de junio del 76, en el marco del Plan Cóndor, Atilio López, secuestrado por la organización terrorista paraestatal, la Alianza Anticomunista Argentina, en septiembre del 74. Su cuerpo aparece en cercanías de Capilla del Señor, en provincia de Buenos Aires. El mayor Bernardo Alberte, capturado por una patrulla militar y arrojado por la ventana en su departamento en la madrugada del 24 de marzo del 76. Como conclusión, si tengo unos minutos más. No los tenés, pero... Nunca los tenés. ¿Qué te tomas? ¿2 minutos más? 3 minutos más. Algunas conjeturas sobre la derrota de un proyecto que apenas si llegó a realizarse. Una derrota que, me permito conjeturar, acaso fue también el fracaso de una idea. En su texto introductorio de un libro colectivo publicado en 1959, y me pareció interesante también remitirme a él porque es precisamente el inicio del intercambio epistolar entre Puiggrós y Perón, Puiggrós escribe un capítulo en un libro de Carlos Strasser que se llama Las izquierdas en el proceso político argentino, que resulta sumamente interesante como preanuncio de los años 60. Puiggrós escribe allí que habría que abstraerse en alto grado de la realidad para no ver que vivimos años de rápida transición de un orden social que se va a un orden social que viene. Y señalaba que la creación de esa ideología revolucionaria que interprete las leyes de nuestro desarrollo histórico y las tendencias progresistas y emancipadoras de las masas laboriosas es, a mi entender, la tarea más apremiante que tenemos por delante los argentinos y los latinoamericanos. 12 años más tarde, en un reportaje, en este reportaje de la revista Envido, Puiggrós consideraba que la fruta ya está madura y la victoria de la causa revolucionaria más cercana. El imperialismo se siente acorralado y debilitado por la eclosión en nuestra América de movimientos que luchan por la toma del poder y por la formación de estados independientes y soberanos. Entre uno y otro momento, el intelectual y teórico marxista que había abrazado en forma temprana la causa peronista había tenido tiempo para desarrollar un cuerpo de ideas destinadas, según él creía, a promover y acompañar y conducir a la victoria un proceso revolucionario liderado por Perón al que consideraba ineluctable e irresistible. El intercambio epistolar entre Perón y Puiggrós, reconstruido en este trabajo, a partir de esta serie de cartas que el escritor le envía al expresidente en el exilio durante los años 60, puede inscribirse en este marco de comprensión histórica, ofreciendo los trazos característicos del diálogo entre el intelectual comprometido, que oficia como una suerte de consejero del príncipe en el exilio, y el líder político de masas que recibe con atención sus lecturas y apreciaciones y las incorpora a su estrategia de retorno al poder. Dicha estrategia desembocará en la masiva movilización y las cruentas luchas entre las distintas facciones del peronismo que acompañarán el regreso de Perón a la presidencia hasta su muerte. De este intercambio epistolar destacamos los rasgos de la figura vanguardista del intelectual revolucionario que se acerca progresivamente a posiciones de influencia y poder, y desgrano 3 o 4 puntos solamente para concluir: la intención pedagógica de dotar al hombre político de marcos de comprensión histórica más amplios y complejos, en este caso de acercarle las herramientas del materialismo histórico y del materialismo dialéctico a la explicación del papel revolucionario del peronismo en ese momento histórico, en ese momento particular de la política argentina,
y el lugar que le tocaría a Perón como líder de un movimiento no solamente nacional, sino latinoamericano. La receptividad, por otro lado, que el intelectual encuentra en su interlocutor, la que lo afirma en la creencia de estar cumpliendo un rol de consejero con influencia decisiva sobre el pensamiento y las estrategias del líder político, cosa que se ve ratificada por el prólogo que Perón escribe a El peronismo y sus causas en el año 71. La distancia, por otro lado, entre el análisis del proceso histórico dotado de herramientas teóricas elaboradas y el análisis político de coyuntura, en el que el intelectual e historiador se transforma en una suerte de operador político sobre el terreno y se muestra como un organizador de cuadros para la acción directa, convencido en adscribir a la lucha armada como camino para producir cambios trascendentales. El convencimiento de que dicha acción debería culminar en un proceso revolucionario victorioso, sin mayores precisiones acerca de sus etapas, recursos y dificultades. Finalmente, la ausencia de un análisis realista acerca de la correlación de fuerzas, y esto es lo que más llama la atención en el análisis de estas cartas de Puiggrós. Sofisticado análisis, por un lado, de la situación histórica de los movimientos de masas y del proceso histórico, y al mismo tiempo una ausencia absoluta de análisis sobre la correlación de fuerzas entre los actores que se enfrentaban, tanto dentro del peronismo como fuera de él, particularmente dentro de las Fuerzas Armadas. El factor carismático, la fascinación que ejerce Perón sobre Puiggrós, lo cual también se evidencia en estas cartas, un particular sentido del heroísmo y la creencia en el papel de la violencia en el proceso revolucionario, le hacen acaso perder de vista o no contemplar en su debida magnitud la construcción política que estaba contribuyendo a configurar, participando del retorno del peronismo al gobierno, un retorno al poder que iría finalmente en la dirección contraria a la por él concebida. Y ahí dejo. Muy bien. Bueno, le agradecemos a Fabián y pasamos a la exposición de Martín Rivadero, Vivir sin Perón, Jorge Abelardo Ramos y el golpe de 1955. Bueno, buenas tardes. Gracias por la invitación a Darío y a Julio a participar de este encuentro sobre los estudios del peronismo. En realidad el título fue bastante provisorio, un poco a partir del intercambio con Darío, pero bueno, tiene algo que ver con lo que voy a exponer hoy. En realidad lo que me interesaba exponer se relaciona un poco en base a la investigación que realicé sobre la izquierda nacional de Jorge Abelardo Ramos, publicada el año pasado en este libro por la editorial de Quilmes, y algunos avances que he registrado en torno a los años 60 en relación al Partido Socialista de la Izquierda Nacional de ese momento y en particular el vínculo entre Jorge Abelardo Ramos y Ernesto Laclau. Y al mismo tiempo quería plantear algunos lineamientos para lo que me parece que debería conformar una agenda también de investigación sobre algunos aspectos de la vida intelectual y cultural argentina de esta etapa que podríamos decir 55, 66, un poco retomando la propuesta del encuentro. El periodo que se inicia tras la caída de Juan Domingo Perón en 1955 trastocó respecto a los años del peronismo, aún más la vida intelectual argentina y de las izquierdas en particular. La llegada de la Revolución Libertadora, la práctica de la fórmula integracionista, el frondicismo y el impacto de la Revolución Cubana fueron hechos que encadenaron una sucesión de permanentes tomas de posición, debates y luchas intelectuales y políticas durante los años 50 y 60. La historia intelectual, en principio, ha abordado con bastante esmero este clima de época. De los trabajos ya clásicos, podríamos decir, en sede académica, de autores como Oscar Terán, Carlos Altamirano, Beatriz Sarlo, Silvia Sigal, Horacio Tarcus, e incluso los recientes de María Cristina Torti, José Luis de Diego y Federico Neibur, entre otros, han incrementado notablemente el conocimiento sobre las ideas de esta época, sobre los debates, sobre las formas de argumentación
sobre los tópicos utilizados en esos debates durante el periodo. Sin embargo, desde mi perspectiva, resulta un poco llamativa todavía la ausencia de una historia no tanto intelectual, no tanto atendiendo las ideas, sino más bien atendiendo al sustrato social y cultural de esos actores, de muchos de los actores que protagonizaron, intelectuales, que protagonizaron esos debates, esos distintos posicionamientos. A pesar de los avances registrados en términos de esa historia de las ideas, historia del pensamiento, como quieran llamarlo, todavía no hay una historia de los intelectuales, incluso una sociología de los intelectuales, que de manera sistemática y comprensiva logre trazar con más precisión el origen de muchas de esas ideas y de muchos de esos posicionamientos posteriores a 1955, a partir de analizar distintas arenas culturales, sociales, desde los cuales esos debates y esas ideas fueron enunciadas. Y este cuadro obviamente no corresponde solamente a las izquierdas, uno podría ser un poco más ambicioso y vincularlo específicamente a intelectuales peronistas y de otras corrientes ideológicas, intelectuales nacionalistas, radicales, etc. A la luz del trabajo que realicé sobre la izquierda nacional, de Jorge Abelardo Ramos, específicamente en los años 40 y 60, es que me interesa ofrecer y pensar sobre algunos aspectos significativos en el estudio de la vida intelectual argentina, de cultura intelectual argentina, todavía no demasiado explorados, y que me parece que pueden ser muy interesantes para analizar la dinámica de la vida social cultural argentina. La izquierda nacional de Jorge Abelardo Ramos, de reconocida presencia en años posteriores a 1955, y que se diferenciaba de otras tendencias y figuras como la de Rodolfo Puiggrós, Juan José Hernández Arrego, incluso Rodolfo Ortega Peña, tuvo su origen a mediados de los años 40, enmarcados en la vida político-cultural de las pequeñas sectas trotskistas. El grupo en el cual está inscrito Ramos incluía a otros militantes durante ese momento, como Enrique Rivera, Aurelio Narvaja, Carlos Zetkin, Jorge Spilimbergo y Hugo Silvester. De todos ellos, fue Ramos quien asumió durante los años que duró este grupo, durante 1945 a 1955, en principio, su dirección, aunque con algunos vaivenes debido a los intereses y trayectorias particulares que demostraban esos integrantes del grupo. En buena medida, comprender la preponderancia que tuvo Ramos en ese grupo e incluso en otros durante los años 50 y 60, obliga básicamente a atender a sus ideas, pero también a su trayectoria, a sus orígenes, a su origen familiar, su capital cultural y sus espacios de sociabilidad, que es lo que en el libro realizo. Muy rápidamente, podríamos decir que en esa trayectoria Ramos nació en la ciudad de Buenos Aires, en el seno de una familia judía de clase media en 1921, su padre era una militante anarquista, su madre y su tío simpatizantes y militantes socialistas respectivamente, que pronto hicieron que el joven Abelardo ingresara al mundo de las izquierdas, pero también de la lectura, en parte por su condición familiar de judío, y su consabido culto por la palabra impresa y el acceso a los libros y la folletería anarquista y socialistas, entre otras cosas, a partir del trabajo de la editorial Claridad, condicionaron en buena medida el contacto de Ramos con el mundo de la cultura y de la política, lo mismo que con la literatura. Tal situación se reforzó durante su paso por el Colegio Nacional de Buenos Aires, pero también se trastocó a partir de su expulsión en dicha institución. A partir de allí, su carrera académica se interrumpió y optó por la vida militante, en principio en las células anarquistas, para después pasar hacia los grupúsculos trotskistas. A partir de esos años, aproximadamente a principios de los años 40, Ramos tomó contacto con gran parte de los folletos y libros trotskistas y marxistas, pero también participó en varios proyectos culturales. Fue librero en varias librerías de la capital federal, trabajó en una editorial anarquista, la editorial Argonauta, en donde se dedicó a la revisión de la traducción del libro de Stendhal, Rojo y Negro. Trabajó a pedido de la editorial radical Raigal, donde publicó Leandro Nalem La historia de un caudillo, un libro publicado en 1952, pero que sin embargo Ramos nunca asoció a su propia trayectoria. Y finalmente en 1949 publicó América Latina, un país, podríamos decir un libro en donde se condensan tempranamente gran parte de los tópicos y los temas y la narrativa histórica que Ramos después fue enunciando en años posteriores. En ese libro también se anunciaba la publicación de un incipiente editorial, la editorial Octubre, y como parte de esa búsqueda de profesionalización
de vivir de la escritura, Ramos comenzó a trabajar durante la década del 50 en distintos medios de prensa afines al peronismo, La Prensa, El Laborista, El Líder, Democracia. Y de hecho, de esos vínculos con el peronismo, Ramos obtuvo, todavía a esta altura no sé bien cómo, pero efectivamente lo he podido constatar, una estancia de más de un año, casi un año y medio, en la Casa Argentina de Roma, lo cual le permitió a Ramos viajar por el viejo continente y al mismo tiempo enviar notas sobre literatura y sobre cultura a estos diarios argentinos. Un aspecto fundamental del desarrollo de la vida intelectual y cultural de Ramos durante el periodo peronista, pero también durante los años 50 y parte de los 60, se vinculó con el mundo editorial. A la vuelta de su viaje de Europa en 1953, Ramos retoma el contacto con muchos de estos antiguos miembros trotskistas y se incorporó a la editorial Indoamérica, una editorial que venía trabajando y fundada por Enrique Rivera y Alvedo Narvaja en el 49, pero de muy pobre actuación. A partir de la llegada de Ramos, esa editorial incrementa su producción, llegando a publicar más de 20 libros y estableciendo una serie de contactos con muchos escritores latinoamericanos, como Elías Castelnuovo, Juan José Arévalo, y publicando autores como Víctor Serge, obras de León Trotsky e incluso de Abraham León. Además, logró Ramos que muchos de esos libros fuesen reseñados en varias revistas, como por ejemplo la revista De Frente o otra revista como Esto Es, y en los suplementos del Diario de la Prensa. Incluso esa labor editorial es reconocida por revistas como Sur y Contorno, donde aparecen reseñas de los libros de la editorial Indoamérica. Esta labor editorial, lo mismo que la publicación de revistas y semanarios como la revista Octubre, que fue publicada entre el 46 y el 49, la revista Lucha Obrera del 55, Política del 58 y Lucha Obrera de la década del 50, incluso la revista Izquierda, conformaron no solo una forma de ingresar e incluso a veces vivir económicamente de la actividad cultural, sino también se conformó como un espacio de sociabilidad y visibilidad para esta formación cultural, político-cultural, con poca capacidad de institucionalización. La Izquierda Nacional de Ramos dedicó un gran esfuerzo a esas actividades político-culturales, no solamente porque eran plataformas a partir de las cuales sus ideas podían ser difundidas, sino porque también permitían, una forma de ganarse la vida y crear un ámbito de reunión y reconocimiento que excedía el mundo de los partidos, las sectas y otras grandes instituciones culturales. Esto puede verse efectivamente en términos del trabajo editorial a partir de la labor de editoriales como Amerindia y Coyoacán. En Coyoacán Ramos publica el libro más conocido, un verdadero bestseller, temprano bestseller político, Revolución y Contrarrevolución Argentina, como decían revistas como Política y Lucha Obrera. A principios de los años 60, la actividad político-cultural de Ramos y de la Izquierda Nacional tendió a vincularse mucho más a la organización del Partido Socialista de la Izquierda Nacional, el PSIM. Partido fundado en 1962, junto a hombres como Jorge Néstor Pilimbergo. Hacia 1963 logra la incorporación de varios estudiantes universitarios provenientes de la Facultad de Filosofía y Letras, entre los que se destacaba Ernesto Laclau, Adriano Puiggrossi y Blas Alberti, muchos de ellos provenientes del Partido Socialista de Vanguardia, un partido que se crea a partir de la ruptura del Partido Socialista. Ahora bien, mi investigación básicamente llega hasta ese momento, hasta los años 60, la formación del PSIM, y lo que me interesaba poder comentar hoy es un poco los motivos por los cuales sucede este cambio de dejar de lado las intervenciones político-culturales y priorizar el paso hacia la organización político-partidaria. Creo que podría argumentar que justamente la crisis de la denominada vieja izquierda, en particular el Partido Socialista, los contactos que especialmente Pilimbergo tenía en el Partido Socialista, el triunfo de Palacios, la politización de la vida universitaria y el crecimiento de la izquierda en su conjunto confluyeron en la conformación del PSIM. Ahora bien, ¿qué le brindaba el PSIM a hombres o estudiantes como Laclau? Básicamente la convergencia de la posibilidad de tener una vida política y militante con una vida académica vinculada con la profesión histórica. La historia del PSIM es algo que está por construirse, como de otras organizaciones políticas, como el FIP, finalmente. Eso está por hacerse,
pero yo quería apuntar acá algunas cuestiones sobre el funcionamiento del Partido Socialista Izquierda Nacional y en particular de la relación entre Ernesto Laclau y Jorge Alvarado Ramos, a partir de una serie de cartas, de correspondencia que tuvieron Ramos y Puiggrós en los años 60, específicamente en 1966. Durante 1966, Ernesto Laclau, ya recibido, da clases en ese momento en la Universidad Nacional de Córdoba y en la Universidad Nacional de Tucumán. Esas clases en el mundo universitario, al mismo tiempo, estaban vinculadas con cumplir sus tareas dentro del PSIN en el área de la política universitaria, pero también en impartir charlas y clases en determinados espacios intelectuales, pero también incluso entre trabajadores como la FOTI de Tucumán. En general, esa correspondencia demuestra la preocupación de Laclau en términos de las agrupaciones universitarias. Y en el cuadro que se puede describir que hace Laclau de las agrupaciones universitarias, específicamente de la inserción del PSIN en estas universidades, bueno, no era muy alentador, entre otras cosas, por la poca capacidad, dice Laclau en sus cartas a Ramos, que tenía el Comité Nacional, donde Ramos dirigía, de intervenir o de alentar o de continuar la inserción del partido en ese mundo universitario, sobre todo en sedes provinciales. Básicamente, Laclau cuestiona a Ramos, ya en esas cartas del 66, la falta de una estrategia política general del partido, no solamente con respecto a la universidad, sino en términos del contexto político nacional. La falta de esa dirección concreta básicamente está vinculada con que para Laclau el partido, antes de tener una estrategia de inserción militante en la universidad e incluso en el mundo del trabajo, seguía siendo un partido de mera agitación ideológica y propagandística. De hecho, ya en esas cartas se ve claramente, a pesar del respeto que Laclau tenía sobre Ramos y viceversa, las tensiones que habilitaban el partido, que van a manifestarse claramente en el cuarto Congreso del PSIN en mayo del 68, donde Laclau intenta en ese Congreso tomar la dirección del partido y es derrotado, y de esa derrota deviene la ruptura entre Ramos y Laclau, que finalmente se va a concretar en su ingreso a la vida académica inglesa en 1968. ¿Qué es interesante de esa relación entre Laclau y Ramos en términos de la historia del PSIN? Bueno, en primer lugar, que el Partido Socialista de Izquierda Nacional fue un partido que tuvo como un objetivo primario una inserción, sobre todo dentro de los ámbitos universitarios, los límites en términos de exceder esa política en ese marco, porque en realidad gran parte de esa militancia, sobre todo sus cuadros dirigentes, provenían de ese mundo, provenían del mundo universitario. Sin embargo, en esa historia del PSIN debería destacarse lo importante que fue en la formación política, en la experiencia académica e intelectual de Laclau. Un hombre que finalmente termina siendo quizás uno de los intelectuales latinoamericanos más reconocidos a nivel mundial y que en gran parte su formación política y sus ideas intelectuales se vincularon con la experiencia del PSIN, de su contacto con el marxismo, las lecturas de los textos trotskistas de la década del 30, de José Blogich, y la idea de la renta diferencial, por ejemplo, los estudios históricos, del peso político en las lecturas de la realidad, de las tesis de la izquierda nacional contenidas en el documento Clase Obrera y Poder, fueron algunos de los aspectos que influenciaron fuertemente, y eso se puede ver en la obra posterior de Ernesto Laclau. Ahora bien, si me tomé el tiempo por describir y analizar algunos tramos de esta trayectoria de la izquierda nacional de Ramos entre el 55 y el 66, es porque me interesa plantear, además de estos resultados de investigación y algunas incursiones, una manera posible de adentrarse en el estudio de los intelectuales del período de una perspectiva anclada en el estudio de las trayectorias y los marcos de sociabilidad intelectual y no únicamente desde el punto de vista de las ideas. Es decir, retomando algunos autores, como François Gauss, por ejemplo, la historia de los intelectuales en Argentina, en especial del período que va del peronismo hasta los años 60-70,
que es lo que más conozco, todavía carece de un estudio que permita reponer esos recorridos, las actividades, las experiencias políticas, culturales que experimentaron varias figuras intelectuales. Esto obviamente está de la mano con el acceso a fuentes, la disponibilidad de fuentes, ¿verdad? Archivos personales, correspondencias, como Fabián acaba de mostrar respecto a Puiggrós. Y me parece que algo muy interesante que se puede aplicar en términos de esta búsqueda quizás de una historia de los intelectuales, me parece que tiene que ver con dos figuras que fueron compañeros de las experiencias de Ramos durante mucho tiempo, como fueron Juan José Hernández Arregui y Arturo Jauretche. Cercanos a Ramos al punto de que fue Ramos el que le editó en Coyoacán varios libros a Jauretche y a Puiggrós entre los años 60 y 63. Y para eso retomo algunas consideraciones que lamentablemente, hasta donde yo sé, no fueron seguidas, que son las que figuran en el libro de Federico Niebuhr sobre los intelectuales y invención del peronismo, unas muy breves páginas, en donde Niebuhr hace una comparación sobre los itinerarios de Jauretche y Arregui, justamente, y me parece muy interesante como hipótesis de trabajo, porque permite no solamente retomar esta perspectiva de trayectorias e incluso de comparaciones, sino tener con más precisión los itinerarios de cada uno y posibles comparaciones entre estas figuras como Jauretche, como Arregui, como Ramos, que en general han sido confundidas bajo la idea del revisionismo histórico o del revisionismo socialista. Esas categorías generaron una mayor oclusión que una demostración, una evidencia sobre efectivamente quiénes eran esas figuras, cuáles eran sus trayectorias, sus deseos, sus orígenes sociales, sus condicionamientos, los condicionamientos finalmente que los atravesaron y que demostraron ciertos itinerarios y ciertas ideas. Y ahí Niebuhr dice algo muy interesante, me parece, que quiero retomar. Por un lado, analiza, antes que los argumentos de Jauretche y Arregui, los principios de autoridad invocados por cada uno de estos dos intelectuales en términos del uso de la palabra. Mientras que Jauretche, dice Niebuhr, avalaba sus intervenciones a partir de la retórica de la demostración y el convencimiento a la idea de el estilo, comillas, llano de los argentinos, Arregui, y esto es algo muy interesante, su principio de intervención se vinculaba mucho más que nada con la violencia expresada en distintas batallas intelectuales, en distintas polémicas y tomas de posición. ¿A qué se debe esas diferencias en términos de las argumentaciones que se revelan durante los periodos, podríamos decir, de los 40 a 50 entre estas dos figuras? Bueno, básicamente a partir, en parte, de las trayectorias de cada uno. Mientras Jauretche desarrolló ese estilo y asumió esa posición intelectual nacional popular, conocedor de ese estilo común de los argentinos a partir de la seguridad que le otorgaba su diferencia social y cultural respecto a los sectores populares, mucho de esa experiencia, además de Jauretche, se relacionó con su origen familiar, algo que muchas veces en la propia biografía de Jauretche no ha sido demasiado destacada. Su origen de familia acomodada, su paso por el Colegio Nacional de Buenos Aires, sus vínculos intelectuales, Borges por medio. Para Niebuhr, gran parte de ese principio de autoridad, o cómo Jauretche invocaba su autoridad en el medio intelectual y cultural argentino, se debió a estos factores de su trayectoria, lo cual lo convirtieron en algo más, dice Niebuhr, que un compilador de recuerdos, de conocimientos y refranes populares, de los cuales había muchos. Por el lado de Hernández Arregui, su trayectoria es distinta en cierta medida, aunque convergen en la idea de haber sido peronistas, intelectuales peronistas nacional populares. Provenía de un origen social inferior respecto a Jauretche, con muchos inconvenientes económicos, fundamentalmente familiares, a partir de la muerte de su padre y su madre después, lo cual lo obligó primero a trabajar e interrumpir su carrera universitaria, después a trasladarse a Córdoba, o sea, salir del centro del mundo intelectual argentino e ir hacia un lado periférico. Allí logra tener una carrera universitaria, algo que Jauretche nunca hizo, incluso Ramos tampoco nunca hizo. Y logró tener una carrera y una continuidad, e incluso económica. El ascenso del peronismo, dice Niebuhr, y la intervención en las universidades generó una pequeña crisis en esa carrera de Arregui, la cual no obstante pudo sortear a partir de vincularse con el peronismo, lo cual lo llevó a ocupar cátedras en la Universidad de La Plata y finalmente en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, ya como militante.
Sin embargo, el golpe del 55 implicó una irrupción muy fuerte en esa carrera intelectual de este hombre universitario y de su trayectoria. La expulsión de la universidad devino en una crítica feroz sobre el mundo cultural en general y sobre las universidades, sobre el lugar de las universidades en el desarrollo cultural argentino, cargado de una enorme violencia enunciativa, dice Niebuhr, sobre ese mundo cultural y sobre incluso los estudiantes universitarios, en parte el público que termina leyendo a Hernández Arregui. Como afirma Niebuhr entonces, la permanencia de Hernández Arregui en el peronismo, y esto es algo que él ni siquiera trabaja, pero que también es una hipótesis subsidiaria de esta más general, la permanencia de Arregui en el peronismo habría que entenderla no tanto a partir de las lealtades demostradas o enunciadas por el propio Arregui, sino también a partir de los límites sociales y culturales, incluso económicos, que tuvo Arregui durante todo ese periodo que va del 55 en adelante. Creo que los análisis de Niebuhr sobre estos dos intelectuales peronistas deben ser puestos en discusión, o sea, afirmados, rebatidos, a partir de investigaciones que hasta donde yo sé todavía no existen. Pero lo que me interesaba destacar aquí es que más allá de las particularidades tanto de Jauretche, Ramos o Arregui, es el tipo de estudio, la mirada que habilita una historia de los intelectuales, una historia cultural, desde el punto de vista de la comprensión de los posicionamientos de los intelectuales, de los debates, de las alianzas, de los enfrentamientos que existieron durante el periodo, en principio, 55-66, a partir de la reconstrucción de sus trayectorias individuales, familiares, grupales, el vínculo con el medio, los marcos de sociabilidad. En definitiva, todas aquellas cuestiones que están vinculadas con la vida de los intelectuales. De esta manera, creo, la historia de los intelectuales podría ganar en complejidad y complementariedad respecto a los aportes que hasta ahora la historia intelectual, en principio, ha demostrado centralmente esta historia intelectual centrada en discursos y en enunciaciones, pero sin que ello, o sea, esta preeminencia de la historia de los intelectuales, deje de lado el estudio de las ideas. Simplemente me parece que lo que debería generarse un marco de complementariedad entre la historia intelectual y la historia de los intelectuales es justamente en el reposicionamiento de las arenas culturales, de las trayectorias familiares y de las trayectorias culturales a lo largo de todo este periodo. Eso es todo. Bueno, le agradecemos a Martín y vamos a dar apertura a eventuales intervenciones de los presentes sobre la base de lo que se ha expuesto aquí. Y bueno, y tenemos un tiempo de unos 10 minutos más o menos o 15 para hacer esto y después vamos a dar paso a la segunda sesión, creo que sin interrupción, ¿no, Darío? Porque los tiempos de los colegas están un poco apremiados. Hemos logrado el milagro de que estén todos acá hoy, así que nos vamos a dejar ir cuando se tengan que ir. Bueno, no sé quién quiere comenzar o si hay algún interés desde alguna de las colegas que estaban afanosamente escribiendo ahí cuando los ponentes se expresaban. Sí, adelante. Sí. ¿A qué te referías vos o el otro investigador que citaste respecto a los límites sociales y culturales de Ramos? No entendí bien. Más allá de su expulsión universitaria, ¿por qué adjudicar no una fidelidad de su adscripción política, sino que tuviera límites? Eso no entendí, lo de los límites sociales que llevaba a ser fiel al peronismo. No sé si hacemos una ronda de preguntas primero y después es mejor, ¿no? Porque a veces se pueden superponer en alguna instancia. ¿Alguien más? Sí, adelante. Sí, vos, Soer, yo no sé si entendí bien o no, pero como usted hizo el estudio, usted percibió cierta ingenuidad política en Puiggrós
para evaluar la relación de fuerzas que existía en el escenario que él estaba describiendo. Si después lo puede ampliar un poco, en principio si yo entendí bien o no, y si usted lo puede ampliar un poco. Yo tengo para Fabián un comentario muy, muy pequeño. En esto que vos decías de el vínculo entre Perón y, a partir de la investigación y el acervo documental, específicamente la correspondencia entre Perón y Puiggrós, yo me preguntaba, digamos, cuál sería la... Porque, por ejemplo, ¿no? O sea, las cartas entre Puiggrós y Perón, y esto que vos decías, y la relación que se establece a partir del intercambio epistolar, también uno puede verlo en otros casos. Bueno, mismo el de Jorge Valor Ramos, digamos, que ha tenido varias correspondencias con Perón. Entonces, en ese sentido, yo no los trabajé tan a fondo, digamos, esa correspondencia, pero muchas de las cosas que vos decías o de lo que hablabas están allí, y la intención de ser un consejero del príncipe y demás, también es una intención que el propio Ramos tenía, aunque no amparado en el peronismo, por lo menos en instancia de los años 60. Pero en todo caso lo que te quería preguntar es ¿cuál sería la particularidad de la relación entre Perón y Puiggrós respecto a otras relaciones que ha tenido Perón con otros intelectuales o militantes, digamos, ¿no? O sea, yo te digo el caso de Ramos, pero no sé, parece el Cubo u otros, digamos. Si podías distinguir ahí, o quizás como preguntas, quizás no lo tenés visto, pero como alguna idea respecto a la particularidad de esa relación entre Perón y Puiggrós. ¿Hay otra pregunta de Humberto? Sí, no, justamente aprovecho porque tiene que ver, yo radicalizo un poco más la pregunta que se acaba de formular a Fabián, porque yo pienso, incluso llegando a un extremo completamente opuesto, yo pienso en el intercambio epistolar Lisandro-Perón, ¿no? Estamos hablando, a ver, no hablo solo de las diferencias ideológicas, pero se podría considerar también otro intelectual comprometido, otro intelectual que formó cuadros, que es muy interesante analizar algunas cartas, cuando Lisandro le dice tenga cuidado con los curas, tenga cuidado, y Perón le dice muchas gracias, yo hago como si les hiciera caso, ¿no? En esta cuestión de seguir siempre la intención del interlocutor. Y a Martínez, digamos, me parece que es muy interesante plantear las historias de los intelectuales de una manera encarnada. Yo tengo algunas diferencias, no conozco los casos en particular en profundidad como los conocés vos, con esta cuestión de los orígenes familiares, que siempre son importantes, de no caer en la hipótesis de la petición de principio, es decir, de derivar todo el recorrido posterior, porque a veces tenemos orígenes familiares muy similares que bifurcan hacia lugares diferentes o al contrario, ¿no? Claro. ¿Hay alguna otra pregunta? No, solo un comentario es de información, ¿no? Jaureche de origen era conservador, su papá era empleado municipal en Lincoln y la mamá maestra. Tenían una penuria económica grave cuando él se va a estudiar a otro pueblo. No pasó por el Nacional de Buenos Aires. O sea, son cuestiones que hay que ir poniendo. Digo, pues se repiten las frases y, bueno, también hay que, al hacer trayectoria biográfica, hay que ir a la base de información, ¿no? La otra, lo de se recibe de abogado. O sea, tiene esa carrera, no hace docencia universitaria, si eso es carrera académica. Y Hernández Arregui en Córdoba se doctora. Y el rector no va por una cuestión política. Bueno, eso también son que tenía la obligación de presenciar la exposición de la tesis doctoral, ¿no? Después, los cruces de política y academia, pues Hernández Arregui va a Buenos Aires como director de estadística y de ahí va a concurso en La Plata porque está aburrido de hacer
hacer cuentas, ¿no? Entonces empieza él a hacer una carrera y en el 59, en el mismo texto que antes se citaba de Strasser, él dice que se arma una trifulca ahí, no puede hablar, y dice, mire, yo ya le dije a los de la fuga que no quería venir acá, porque fueron ellos los que me expulsaron, Claro. por la CLO, que era presidente del centro de estudiantes que promueve a Romero rector, ¿no? O son información así muy como puntual, que es la que permite ir armando esto que vos reclamabas, Martín, y que es lo que nos está también faltando en muchos trabajos, ¿no? Porque se hacen como grandes saltos de mata, y para una persona un año es un año de mala, digo, sin laburo, sin ingresos, puede ser algo que lo marque para toda la vida, ¿no? Bueno, hay una pregunta en venganza Venganza no. Es para Martín también, y no es una pregunta, en todo caso también un interrogante para extender la propuesta de análisis que él desarrolla sobre historia intelectual de la época. Lo que observamos son distintas corrientes desde la izquierda, observando al peronismo, vinculadas con el peronismo, radialmente. Dentro de la izquierda, cuánto de debate interno es interesante en la riqueza precisamente de observar la discusión entre ellos. En cada corte del momento que estamos analizando, a través de sus publicaciones, mismo se ven las cartas cómo unos y otros se diferencian, desde dónde y cómo se observan entre sí, cómo construyen identidad a partir del diálogo dentro de lo que se podría denominar el campo de la izquierda. En algunos casos, en realidad, tiene más que ver con desagregaciones que con agregaciones, es decir, la izquierda nacional respecto de la izquierda partidocrática, la idea del partido político como algo que no tiene que ver con el movimiento de masas en curso. O sea, y eso también tiene mucho que ver con las trayectorias biográficas. Es decir, cómo se daban estas discusiones al interior mismo de la izquierda, dentro de las publicaciones entre sí, cómo se contestaban unas a las otras. Entonces, como muy de los años 60 en este sentido. A lo mejor ahí hay también puntas que tienen que ver con los desarrollos ulteriores de esas ideas en la realidad del proceso político. Bueno, no sé si hay más preguntas, no sabemos. ¿Alguien más? Bueno, pasamos entonces a las respuestas de parte de Fabián y de Martín. Ustedes digan. Definan el orden que ustedes. Sí, las preguntas son... ¿Querés que te haga una más yo? Mientras vas pensando lo que tenés que responder. Dale, sí, claro. No, porque se me ocurrió, no quería demorar más tiempo, pero recién estaba pensando que el trabajo de Martín, que se titula Vivir sin Perón, que por supuesto no habíamos leído, invita a una cosa que yo no sé si finalmente Martín responde, porque habla más de la interlocución entre los otros actores que entre el vínculo con Perón. Y el trabajo de Fabián, que se titula Rodolfo Pueyrredón y la experiencia de Mala, por el contrario, hace mucho énfasis en la figura central de Perón. Yo le quería preguntar a Fabián una pregunta que es excesiva en relación a lo que propone, pero que creo que está en la cabeza de muchos de nosotros. Yo no recuerdo de qué época es el texto de Giussani, que era La soberbia armada, ¿no? Se titulaba así, no me acuerdo. 84. Bueno, un poco la instalación de la idea de que la radicalización y la militarización fueron obra de un grupo de gente que con alguna relación con la sociedad, pero que se independizó un poco del mandato de esa sociedad, incluso del mundo intelectual. ¿En qué medida este tipo de trabajos contribuye a moderar o a poner en sordina esa idea de la soberbia armada, o a relacionarla con una normalidad semántica de la época, ¿no?
porque el tema estaba muy presente. Me llamó poderosamente la atención el amoldamiento de los actores al vínculo. Los dos se cortejan, porque es cierto que, como decía Humberto, Perón le dice a todos un poco esto que es así, digamos, condescendiente con los interlocutores. Todo suma. Pero también Puiggrós aprende que todo suma, porque en algún momento menciona a los integralistas, un montón de gente, que es ponerse en el lenguaje de Perón también, ¿no? Y eso es Eso es lo que lo convierte en un candidato a rector de normalización. Perfecto, lo dijiste, sí, está bueno. Pero es interesante, ¿no? Porque no es cualquiera que está hablando de integralismo, es Puiggrós, que es una persona que tiene una formación, adivinamos, distante de todo ese escenario, ¿no? Bueno, se van tocando como los puntos, los núcleos centrales de los estudios sobre el peronismo en estas inquietudes. Las segundas líneas, ¿no? O sea, cómo se construyen las segundas líneas no solamente de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba y sobre todo en los cuadros intermedios. Cómo se compite cuando no existen estructuras institucionales normalizadas, bajo proscripción, con un movimiento de masas, con un partido político proscripto, con una intensidad, por otro lado, institucional de aparatos político-militares en el país desplegados. Y aquí hay que superponer la resistencia peronista con el partido militar, las internas dentro de las Fuerzas Armadas. Y la relación de los intelectuales con los dirigentes políticos. Llamar ingenuidad en este caso es una simplificación. En todo caso es también una soberbia del observador. Es decir, inicialmente lo que yo puedo contarles es la vivencia del investigador. Habiendo leído, estudiado a Puiggrós durante décadas, llegar a tener estos documentos históricos que son las cartas personales, es meterse con el foco al interior de un vínculo estrecho que se va gestando entre un líder de masas único y un intelectual que se cree también destinado a cumplir un rol histórico fundamental, que lo separa del resto. Toda su trayectoria en los años 60 es la trayectoria de un hombre que tiene una idea, la desarrolla, construye núcleos de reflexión. Hay que cotejar, en todo caso, biográficamente las rutas de Rodolfo Puiggrós a lo largo de los años. De cualquier manera, lo nuevo, entre comillas, frente a esta lectura es la sofisticación de la elaboración de su filosofía de la historia acerca del proceso político contemporáneo en la Argentina, desarrollado en la historia crítica de los partidos políticos, y las cartas concretas en las que él, y me permito 2 párrafos nomás, enero del 68, si además estamos cumpliendo 50 años, de que Puiggrós escribía: me amparo en su consigna mejor es hacer que prometer para justificar la demora a la respuesta a su carta. Mi querido general, creo que los peronistas no debemos distraer a usted con problemas secundarios ni repetir lo conocido, pues estamos en la hora de disponernos para la acción revolucionaria que conduzca a la toma del poder. A mi regreso a la Argentina, después de casi 6 años de ausencia, nada me impresionó tanto como el notable vuelco hacia el peronismo de la juventud estudiantil, sector que por razones profesionales en el que estoy en condiciones más directas de captar. No fue solamente una comprobación teórica, voy a leer 2 párrafos nomás, sino que numerosos estudiantes universitarios y secundarios, los pibes que al llegar a los 15 años iban hacia los partidos de izquierda, hoy van en busca de la salida revolucionaria de masas que es el peronismo. Se me acercan para preguntarme qué hacer. Dimos juntos los primeros pasos a través de cursos, algunos públicos, en artes y ciencias y en el teatro independiente, y otros privados en mi casa o en sindicatos de la capital y del interior. Uno de ellos en La Plata, Congreso
Congregó durante varios meses en 1967 a jóvenes obreros y estudiantes, pero llegó un momento en que la claridad teórica y política desembocó en un llamado apremiante a la acción. Querían luchar, ser protagonistas del gran cambio histórico que madura en nuestro país. Y aquí dice, resolvimos organizar el primer comando de 12 compañeros. 12 compañeros. Nos dimos como objetivo estratégico totalizador de la acción revolucionaria el siguiente: conquista del poder por la movilización de masas trabajadoras conducidas por el Comando Revolucionario Peronista para implantar una dictadura popular encabezada por el general Juan Domingo Perón. Pues sigue, ¿no? Son 4 páginas más, pero cuando yo leo esto, me parecía estar leyendo Roberto Arlt, no Rodolfo Puiggrós. Pero algo más allá de ahondar en el análisis del discurso, en lo que constituye un, insisto, intercambio epistolar privado, en el que se gesta una peculiar relación. Y esto lo compartimos acá con el querido Julio, ahí mismo en Hoover, ¿no? Aparecen simultáneamente cartas de Perón desde el 59 hasta el 62 con Alberto Talagano. Simultáneas, contemporáneas a los intercambios con Puiggrós. Y aquí está el tema de la gestación de un proceso revolucionario y contrarrevolucionario uno al interior del otro. No sabemos si Puiggrós sabía de esto o no. Pasa lo mismo con los intercambios entre Galimberti y Osinde, con Perón, y uno va prefigurando en los años 65, 66, 67 lo que después va a ser Ezeiza, ¿no? Es el preparativo para librar una batalla, que por un lado era en un nivel esa y por otro lado era esta otra. Era ingenuidad, en el caso de Puiggrós, me cuesta creerlo. En todo caso, la conjetura es que va más por el peculiar vínculo que se establece entre un intelectual que piensa el proceso histórico y el encontrarse, porque fuera o no su propósito, pero lo cierto es que lo logra, en una relación de intimidad con un líder político que efectivamente está en condiciones de torcer el curso de la historia. Y en todo caso, yo lo ceñiría al estudio particular de esta relación entre intelectuales y líderes políticos. ¿Qué es lo que ocurre ahí en esa química interior de esos diálogos que se dan, que de golpe obnubila, confunde, tuerce, o ubica al intelectual en un lugar que no era el que él esperaba tener? La peculiaridad del intercambio de Puiggrós con Perón creo que tiene que ver con eso. A diferencia de... Bueno, Abelardo Ramos puede construir su partido político, puede presentarse a elecciones. Puiggrós consideraba que el proceso electoral del 73 era apenas una estación, y habíamos visto además, consideraba que no era el proceso electoral el camino, en todo caso era una concesión al sistema demoliberal que había que cambiar. El caso de Abelardo Ramos es más exitoso desde el punto de vista político, partidario, ¿no? O sea, de los núcleos de acción de Puiggrós al partido, al Frente de Izquierda Popular, que saca sus 70.000 votos, ¿sabes? No, 900.000. 900.000 votos, desde los 70 a los 900.000, como la izquierda que apoya a Perón en el 73. Me parece que en el caso de Puiggrós, en todo caso, la peculiaridad tiene que ver con esto, con la, digamos, correlación negativa entre su desarrollo intelectual, histórico-político, de divulgador, de estudioso de los procesos políticos contemporáneos, y su rol como intelectual orgánico. Su paso por la universidad es un camino al fracaso, o sea, en esa experiencia.
Y desde el punto de vista del trabajo de un intelectual me parece que sigue siendo muy interesante por la complejidad que encierra y por el hecho de que en ningún momento él hizo una autocrítica de esto. O sea, hasta el final de sus días, faltó decir esto, él muere en La Habana, habiendo pasado por México en el exilio, como un integrante en la línea directa de lealtad con el movimiento montonero y con la conducción montonera hasta el final. Sigue pensando aún en el año 79, 80 que es inminente en la Argentina un proceso revolucionario. Y sigue teniendo interacción en ese clima, es decir, en el exilio como parte de los movimientos de resistencia y de apoyo a los exiliados. Aún así, en su visión del proceso político, había pasado todo lo que había pasado, había ocurrido las masacres que habían ocurrido, estaba en pleno terrorismo de Estado, él cree que es inminente un proceso revolucionario en Argentina. Y así muere. En todo caso, la peculiaridad tiene que ver no con lo que él representó, sino en todo caso con cómo interpela también al estudio sobre la historia del peronismo y sus distintas etapas. O sea, es algo que, en todo caso, desde mi punto de vista, nos interpela a nosotros, en el modo en que tenemos de interpretar estas trayectorias. Porque evidentemente ocurrió algo que hizo que durante tanto tiempo uno desconociera. O sea, es excelente el libro de Omar Hacha sobre Puigros, La Nación Futura. Prefigura un pensamiento en desarrollo. Ahora, no hay una sola línea en el libro de Omar Hacha sobre el comando revolucionario peronista que en el 68 Puigros organiza para tomar el poder e instalar una dictadura popular. ¿No? Entonces, es cierto, no eran cartas públicas, pero ocurrió, o sea, es parte de la historia. O sea, en todo caso, digo, hay un carril que tiene que ver, a mi modo de ver, con los años 60 y la superposición de la proscripción del peronismo con el militarismo instalado en lo que era el núcleo organizador de la política argentina, que era el partido militar. Eran las internas de los servicios de inteligencia, operando como líneas internas de un partido político con brazo armado operativo en las Fuerzas Armadas. Y el peronismo en la resistencia colateralmente actuaba interactuando con estos grupos. Que el Movimiento de Solidaridad Latinoamericana tuviera como secretarios generales a Rodolfo Puigros y Bernardo Alberte, mayor del ejército que había sido el edecán de Perón en su segunda presidencia, y la visión permanente que hay de la pata política y la pata militar, y esta visión del intelectual, en todo caso valorando pero desconociendo el papel que tiene la pata militar en un proceso político. Bueno, me parece que es como, son parte de los núcleos que todavía están en revisión y que siguen ofreciendo puntas para tirar, ¿no? Ya, puedo seguir con esto, pero no quiero extenderme más. Bien, bueno, gracias por las preguntas y los comentarios. Respecto a la pregunta que me hacías, no sé tu nombre, pero gracias por hacer la pregunta. Bueno, en realidad, en relación a la trayectoria de Hernández Arregui durante los años 50, 60, y en base a lo que Neighbour había trabajado, bueno, ahí él tiene una hipótesis que no la fundamenta demasiado en términos de los ciertos condicionamientos, digamos, cierta adscripción al peronismo, digamos, por parte de Hernández Arregui en relación a los límites que fue encontrando para desarrollar una carrera intelectual en términos de lograr algún tipo de autonomía de sus intervenciones, digamos. Pero más allá de eso, que yo no sabría decir si está bien o está mal lo que dijo Neighbour, porque yo no he trabajado en ese arreglo. Lo que me parecía interesante, lo que él marcaba, era tratar de entender en las trayectorias de intelectuales como Hernández Arregui u otros
cuáles eran los elementos que, más allá de las propias declamaciones políticas, incluso ideológicas, pueden ayudar a entender la trayectoria o los vínculos políticos partidarios o incluso ideológicos de determinadas figuras, de determinados intelectuales. Digamos, ¿qué es lo que le brindaba el peronismo a Arregui? Más allá de un proyecto político ideológico, de la Revolución Nacional, entonces, ¿qué es lo que le brindaba? Uno puede, te lo digo eso en relación, y me parece muy interesante esa perspectiva de Niebuhr en relación a la izquierda nacional, pero, por ejemplo, uno lo puede pensar en términos de otros grupos políticos e intelectuales. Uno puede pensar en el Partido Comunista, sin ir más lejos, donde el Partido Comunista a los intelectuales, en cierta medida, o mediadores culturales, les brindaba una estructura de vida. No les brindaba solamente la certeza de estar en el lado correcto de la historia en términos de desarrollo de una revolución socialista, ¿no? Les brindaba una forma de vida, una forma de identificación, una sensibilidad, una sociabilidad. Bueno, todos esos aspectos me parece son interesantes y que, bueno, no han sido tan trabajados retomando estas dos figuras en términos del peronismo, ¿no? Pero uno podría pensarlo en otras figuras también, o en otros grupos. Entonces me parece más interesante, más allá de la certeza o no certeza de la información que Niebuhr maneja, esa perspectiva que brinda, que alienta, que me parece muy interesante y muy necesaria para este periodo, incluso para periodos anteriores y posteriores también, en términos del análisis de las trayectorias. Y del tema de los orígenes familiares, a mí me parece que es interesante porque ahí no se prefigura nada, efectivamente, y al mismo tiempo reponer esas trayectorias tiene un valor histórico en sí mismo. O sea, esto es lo que decía un poco Darío, saber efectivamente cómo se fue dando esa trayectoria, incluso las formas en cómo se sorteó esas dificultades iniciales. Mismo es el caso de Ramos, también en términos de cómo, esto lo analizo más en el libro, en cómo él pasa de estar en un pequeño grupo trotskista a en 10 años ser uno de los escritores políticos más reconocidos de la cultura nacional y más vendidos. Digamos, sus pequeños interlocutores de 10 años atrás eran 4 o 5 personas en esas sectas trotskistas. Bueno, 10 años después es un bestseller político. Entonces, ahí, para entender esas trayectorias, para entender de qué punto de vista puede lograr o ha podido lograr en el caso de Ramos esa presencia en el escenario de las izquierdas, incluso más allá de las izquierdas, esas trayectorias, a pesar de las dificultades en términos de esos pequeños grupos políticos de pertenencia o incluso a pesar de sus problemas familiares o incluso durante su periodo de formación, son interesantes en términos de ser un valor en sí mismo, pero también ayudan a ver, bueno, la capacidad de que a pesar de esos condicionantes hay formas de sortear posibilidades que los actores, los agentes pueden tomar para desarrollar esas carreras. Incluso en esos niveles de dificultad. En el nivel de dificultad estamos hablando sobre todo como un caso de Eduardo Ramos y muchos de sus intelectuales, aquellos que pertenecen al sector bajo de ese mundo de los intelectuales. No es el mundo alto de los intelectuales, es el mundo más bajo, es un mundo que viene de la militancia, que tiene muchas dificultades económicas, sociales para desarrollar una carrera o vivir de la escritura, que finalmente es lo que Eduardo Ramos quiso durante muchos años, vivir de eso, de escribir, básicamente. Entonces, estos orígenes familiares son significativos en términos de analizar esos condicionamientos y cómo fueron sorteando, y que sí, efectivamente, un estudio comparado, que es una segunda cuestión muy interesante, una biografía comparada de intelectuales, por ejemplo, es algo muy interesante para ver justamente esas diferencias, esas trayectorias que a veces se tocan, que a veces conforman incluso sociedades intelectuales muy significativas y que en la historia argentina, desde el punto de vista de la cultura, ha tenido muchos casos. Entonces me parece que el hincapié que yo hago, retomando a Niebuhr en términos del peronismo, es para un poco también poner en discusión, o para aquellos que no han leído el texto de Niebuhr y no lo conocían, bueno, hacerlo conocer, y aquellos de los que conocían, bueno, entrar más en un diálogo en términos de perspectivas de trabajo sobre figuras intelectuales vinculadas con el peronismo. Y en términos de lo que me preguntabas, Julio, esto de Vivir sin Perón, era un título muy tentativo que le mandó a Darío, porque en realidad me iba a ceñir más que nada al análisis de la izquierda nacional ante el golpe del 55, porque ahí había dos cosas. Una es
que el golpe de Perón le implicó a Ramos salir de los medios de prensa, que eran parte, en cierta medida, de su sustento económico y de su circulación. Entonces ahí también Ramos sufre ante el golpe de Perón, que sufre el peronismo, un problema en términos del desarrollo de su vida intelectual y profesional. Y por otro lado, porque a partir del golpe del 55, si uno analiza la prensa, los diarios de la izquierda nacional, por primera vez se enuncian críticas al gobierno de Perón. Digamos, si durante los primeros, el año 46, 45, 46, 47, en la revista Octubre, Ramos y la izquierda nacional, que todavía no se conocía de esa manera, ¿no? Sí que eran básicamente grupos trotskistas, de la línea de Ramos, postulan al peronismo como parte de un bonapartismo progresivo, en términos de la idea de bonapartismo que incluso el mismo Trotsky utiliza para analizar la Revolución Rusa, que en sus escritos mexicanos también enuncia para analizar el gobierno de Cárdenas. Ramos en el 55 ascribe a que el peronismo fue un bonapartismo regresivo, vinculado con el Estado policíaco, con el peso de la burocracia, que impidió el avance de esa revolución nacional para que se transforme en una revolución socialista. ¿En qué año? 55. Ahí, si uno analiza los textos de Ramos desde que el fin de los 40 y hasta mediados del 55, no hay ese tipo de críticas al peronismo. Esa crítica al peronismo, y específicamente también a Perón, aparece una vez que se concreta el golpe. Entonces, ahí había una doble situación en términos de vivir sin Perón. Vivir sin Perón en términos de su propio desarrollo, de su propia trayectoria, su lugar intelectual en los medios de prensa peronista, y también, bueno, la crítica a Perón que habilitaba a pensar qué hacer sin Perón. Qué lugar tiene la izquierda y que él se autoindicaba como un lugar de protagonismo, ¿no? En esa creencia que había de encabezar y llevar adelante ese proceso de revolución nacional y su transformación en una revolución socialista. Entonces, un poco la idea de ese título era tratar de hacer hincapié más en eso, pero me parecía que esto abría un poco más el panorama, básicamente para quizás establecer un diálogo más productivo con aquellos que van a estar en la mesa o que se interesan por los temas sobre intelectuales, cultura y política en este periodo, ¿no? Entre los 55 y los años 60. Bueno.